Bueno, buenos días. Vamos a ya ágilmente continuar con las sesiones de estas jornadas de CRUE Gerencias, ya con la última de ellas. Eh, Disculpamos, os lo habrá comunicado Amparo Navarro, nuestra presidenta de la sectorial, que tenía que ausentarse y salir ya de viaje, como algunos de los compañeros que han estado con nosotros durante estos días. Pero desde luego la última ponencia, cerrando ya estas jornadas, pues contamos con un invitado de lo más destacado que podíamos tener, ¿no? Lógicamente, tenemos el placer de tener con nosotros hoy al secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Francisco García Pascual, que bueno, ha conseguido, pues, en su ajetreada agenda, que está de periplo, viene de Toledo, pasó ayer por Canarias, creo, en fin, por Sevilla, pues en fin, tiene una agenda muy compleja y complicada, y le agradecemos muchísimo que haya podido hacer un hueco para estar hoy con nosotros y contarnos algunas de las cosas que nos interesan a todos. Así que, sin más dilación, para no entretenernos más, le doy la palabra al secretario general de Universidades. Gracias, rector. Gracias especialmente porque hacía como 5 años que no venía por la Universidad de Valladolid. Y gracias a Amparo, a la presidenta de la comisión, que ayer estuvimos hablando. Y gracias a todos y todas por atenderme en este casi momento previo a la comida que ya lleváis un rato hablando. Dada la hora que es, no voy a hacer traía unas cuantas páginas preparadas y os morís aquí en el intento. Pero sí voy a deciros algunas cosas y me gustaría al revés, que nos aprovecháramos mutuamente para preguntar, para opinar sobre sobre la situación económica de las universidades, sobre algunas de las normas legales que estamos desplegando, sobre el programa María Goy, que ayer recibisteis las adendas, las universidades públicas, y ahora podemos comentar algunas cosas, y creo que es más práctico eso que suerte un gran discurso. Sí, deciros algunas cosas que tienen que ver, bueno, por los que no me conocéis, yo soy profesor universitario, eh, llevo 31 años o 32 siendo profesor universitario. He sido decano de 3 facultades diferentes, he sido varias veces vicerrector, profesor precario, no tan precario, y he estado en la pública, soy titular de la pública, pero he estado también en la privada. Lo digo no por chulería, sino para que entendáis que un poquito sé de universidad, un poquito, pero la conozco un poco. Y he tenido responsabilidades en la actuación pública, en el ministerio cuando era Ministerio de Universidades, ahora, y también en una autonomía en el ámbito de universidades e investigación. Por lo tanto, he estado en los diversos ámbitos en los que se puede estar cuando se negocia los presupuestos con una administración autonómica. Esto es lo que os quería decir. También en otras vidas, en 2011, cuando con el rector ganamos las elecciones en mi universidad, tomó posesión creo que el 1 de junio, y el 15 llegó el consejero y nos dijo: te quitamos la mitad del dinero. Bueno, no lo dijo así, digo, va a haber un recorte, y quedaba la mitad de la mitad para pagar. Y entonces comenzó, bueno, el gerente al punto del suicidio, todos los vicerrectores igual, porque tú comienzas una nueva época y de pronto era la época de los recortes. Yo en 2012 las normativas de Montoro de estabilización ya acabaron de colmatar esos recortes. También he vivido la negociación sindical y todo lo que ello conlleva. No soy gerente y no lo voy a ser, pero quiero deciros que sí que he vivido alguna de estas épocas. Eh, pero me gustaría elevar un poco el tono para bajar alguna cuestión que sí os quería comentar. Os tuteo a todos y todas, si me permite el rector. Primero es que la Universidad Española se enfrenta a desafíos importantes. Esta mañana lo comentaba también en Toledo y ayer en Sevilla, esta mañana con los decanos de Sociología y ayer con los decanos y decanas de Derecho. Eh,
vosotros vivís el día a día de la gestión, pero la universidad no es solo la gestión. La universidad es una institución de la sociedad, sea pública o privada, y además la formación que hace de sus estudiantes es un bien de interés general. Y esto es muy importante no olvidarlo. Y la gestión que nosotros hacemos, vosotros y vosotras, la que hacen y dirigen los rectores y rectoras, es que ese bien cumpla con las funciones que la sociedad le ha encomendado. Esto es la clave de vuelta. No es la gestión per se y no es tampoco las clases que damos los profes per se. Nosotros cumplimos unas funciones y una misión para la sociedad de la que formamos parte absolutamente y plenamente. Y esto vale la pena recordarlo porque a veces en el día a día o también cuando las propias administraciones públicas estamos hablando de los recursos que van y vienen o los que nos damos o los que os dan, a veces se olvida que no estamos hablando de una cosa cualquiera. Estamos hablando de un bien de interés general que cumple unas funciones muy importantes en la sociedad española. Y tiene que enfrentarse a algunas cuestiones importantes. Primera, la globalización del conocimiento. Segunda, ha llegado la inteligencia artificial y vosotros diréis, ¿eso qué tiene que ver? Pues, entre otras cosas, vamos a tener que cambiar todo el sistema de evaluación que tenemos porque la inteligencia artificial lo ha lacerado absolutamente. Tendremos que pensar qué hacemos con las tesis doctorales. Tendremos que pensar, por ejemplo, os parecerá broma o un elemento de reflexión. Este año se cumplen 20 años de que se pusieron en marcha en España los reales decretos del Espacio Europeo de Educación Superior. 20 años. Han pasado muchos tiempos. Los que tuvimos la suerte o la desgracia de vivirlo en primera persona, desplegamos el Espacio Europeo de Educación Superior sin orientación, porque yo tuve la suerte, estaba en la administración catalana, fui a Madrid, me enviaron, dime qué es Bolonia para saber qué tenemos que hacer, y me dieron una hoja. Perdonad la teatralización, Bolonia era una hoja por una cara. Y tuvimos todos que hacer en nuestras universidades un despliegue para acercarnos al modelo educativo europeo y además en los años de plomo, con menos dinero, no solo con el dinero que teníamos, sino con menos. Y pese a todo, la universidad, a partir especialmente, y quiero reivindicarlo aquí, del sobreesfuerzo del profesorado y del personal técnico, y con todos los adjetivos que vienen en ese PTGAS que nos hemos inventado, que no parece la mejor expresión del mundo, ese sobreesfuerzo es el que ha hecho que, pese a todo, hayamos conseguido un éxito colectivo importante. Ya sé que en el día a día a veces a los propios rectores uno parece que esto sea el día siguiente no sabe si va a haber edificio o te van venido, te van para pagar algo. Pero mirad, la semana pasada o la otra dimos los datos de matrícula que tenemos de este curso 25-26. Es el récord histórico en la matrícula en las universidades españolas. Casi 1.900.000 estudiantes, 1.875.000 exactamente. Pese a todo lo que vivimos cuando introspeccionamos nuestras situaciones económicas, no olvidemos que fuera no perciben la situación que vivimos dentro de la misma, con la misma dramatismo que a veces tenemos. Los ciudadanos y las ciudadanas piensan que vale la pena que sus hijos y sus hijas sigan teniendo una carrera universitaria. No lo hemos hecho tan mal. No lo digo los gobiernos, lo digo como profesor universitario. Hemos conseguido transitar de aquel modelo que venía del franquismo, democratizarlo y luego transformarlo estructuralmente a un modelo tipo europeo. Ojalá lo hubiéramos hecho con los recursos necesarios, pero no lo hemos hecho tan mal cuando los ciudadanos y las ciudadanas siguen confiando en la universidad para formar a sus hijos y sus hijas y que tengan una oportunidad en la vida digna. Lo digo esto porque vale la pena mirarlo en esta perspectiva. También nos enfrentamos a algo
que tiene también que ver con la gestión, que es que hay una necesidad imperiosa de flexibilizar, sin renunciar al rigor académico, la organización de la docencia que tenemos. Esto es fundamental. Tenemos todavía títulos por ahí de informática que no han cambiado la telefonía, el nivel de telefonía de 2G, porque ¿para qué lo van a cambiar? Porque cuando aprobemos la modificación ya hay una nueva modificación. Eso parte somos responsables nosotros y vamos a modificarlo. Y tenemos que modificarlo porque en esa responsabilidad de las funciones sociales que nosotros desempeñamos para la sociedad, la universidad debe acercarse o debe aquilatar una tensión entre el conocimiento históricamente construido y que los profesores y profesoras ostentamos y queremos transmitir porque es nuestra función, con las demandas de formación de la sociedad, de la economía y del mercado local, del mercado laboral, tanto el local y el global. Y ahí hemos de ver cómo lo aquilatamos eso. Cómo aquilatamos lo que enseñamos en nuestras facultades de Derecho, en educación, en ingeniería industrial o en veterinaria, sea lo que después va a ser útil para esa persona, sea él o ella, cuando esté trabajando. Y esto es también muy importante. Y hay un último reto que es clave en el que se enfrentan nuestras universidades. El modelo de universidad de España se construyó históricamente, sabéis que, bueno, es de la Edad Media, aquí lo tenéis claro, pero en democracia es de los años 80. Y en esa se decidió no tener Harvard, voy a ser muy claro, no tener Harvard y 40 o 50 universidades garaje, y en cambio tener un modelo donde todas las universidades fueran de calidad y fueran dignas y contrastables con Europa. Ese es el esfuerzo colectivo que ha hecho nuestro país. Y nuestro gran desafío es que eso siga siendo una característica fundamental de nuestras universidades. Yo, claro, como secretario general lo tengo muy claro y como profesor también. Por eso, en algunas de las medidas que hemos tomado está el armar la capacidad de las administraciones públicas, las comunidades autónomas y el Estado para garantizar que todo ese edificio, todo ese sistema universitario siga siendo de calidad. Da igual si la universidad es la de Valladolid que la de Girona, o da igual si esta universidad se llama San Pablo CEU o el IE, que está en Segovia y en Madrid. Más claro no lo puedo hablar. Ese desafío es fundamental para el país. Y eso va con otra de las visiones que colectivamente con las cuales hemos construido nuestro edificio universitario. No hay universidad si no hay docencia e investigación de calidad. Si solo hay docencia, es una academia respetable, pero no es la universidad. Y por lo tanto, todo el edificio de nuestra legalidad y de nuestra normativa debe ir encaminada a eso. Y estos son los desafíos que tiene la universidad. Para eso es evidente que la universidad, especialmente la universidad pública, tiene que tener los recursos necesarios. Es evidente. En parte responsable, aunque en nuestro sistema de distribución de competencias, establecido por la Constitución, los estatutos de autonomía, la financiación básica de las universidades públicas en España es competencia de las administraciones autonómicas. Es evidente que han pasado muchas cosas en estos años, que se han ido desplegando planes de, no sé cómo lo llamáis aquí en Castilla y León, pero la planificación hacia futuro de los presupuestos que transfiere la comunidad autónoma, si es que hay una planificación, creo que vosotros no tenéis, pero bueno, aquí hay gente representada que sí que tiene, algunos más recientes, otros menos. Recuerdo a todos que la ley orgánica mandata a que haya planificación y programación plurianual. Podemos estar de acuerdo o no en la ley orgánica de 2023, pero lo mandata expresamente.
Es evidente que esa financiación debería tener en cuenta algunas cuestiones que ahora me voy a referir, pero también tiene que ver con ese edificio, que es el segundo que me gustaría referirme, que es el de la gestión de los recursos humanos y económicos de las universidades. Pero antes, y no he pasado la primera página, pues no sé para qué lo escribo, luego no digo nada de lo que había escrito, pero sí algunas cifras de cómo estamos en términos de financiación, aunque vosotros y vosotras lo vivís en el día a día, por lo menos los que seáis de universidades públicas. No sé si hay universidades privadas aquí, también hay. Eso tienen otras lógicas. Yo he sido decano de una facultad, de una universidad privada de 8.000 estudiantes y he vivido otras lógicas que son diferentes. Pero también me referiré a ello. En el caso de las universidades públicas, sí daros por lo menos algunos datos. El año pasado, el conjunto de universidades públicas en España, las 50, alcanzaron unos ingresos liquidados en sus cuentas anuales de 12.600 millones de euros. Es la cifra mayor alcanzada, es cierto. Y las transferencias de las comunidades autónomas fueron de 7.800 millones de euros. También es la mayor cifra jamás alcanzada, pero con dos matices. Mi ánimo, y lo voy a dejar también muy claro, no es criticar a nadie. Creo que todo el mundo intenta hacer el esfuerzo que puede y luego la ideología deriva en si ese esfuerzo es más prioridad o menos prioridad. Y los votos de los ciudadanos sustentan o no esas ideologías. Pero sí os voy a dar un dato que es relevante. El año pasado, con los datos liquidados de todas las universidades públicas, el coste de la remuneración de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, docentes y no docentes de las universidades públicas, fue 9.600, 9.700 millones de euros. Si hacéis 9.000, casi 9.900. Si hacéis una resta de los 7.800 millones, pues tenéis el gap de nuestro sistema público. El coste de mantener abierto los edificios, la calefacción, la electricidad, el gas, los salarios, el comprar la probeta y pagar todo eso, ese coste de funcionamiento esencial de la universidad y las transferencias de las comunidades autónomas, ahí hay una diferencia de 1.000 y pico, casi 1.600 millones de euros. Esto es un dato importante. No es igual en todo el territorio, es evidente. Pero ese es un elemento que sí que se tiene que tener en cuenta. El Estado, para que tengáis en cuenta, aporta a las universidades en transferencias corrientes y de capital 1.155 millones de euros. Pero no es menos cierto que ese esfuerzo que han hecho las comunidades autónomas y que hay que reconocerlo, viene después de una época entre 2009, 10, pero sobre todo 11, 12, 13, 14 y 15, de caída espectacular de la financiación pública. Esto es importante. ¿Por qué? Porque os voy a dar un dato de España, para que nadie diga que critico a nadie en concreto. Si el dinero de las transferencias corrientes del año pasado liquidados en vuestras cuentas lo comparo con 2009 y quito la inflación, en este momento es un 7, un 8% inferior en términos reales al de 2009, hace 16 años. Esta es la realidad y esta es la que toca convivir. Cuando hablaba de los desafíos, me falta uno importante, que no lo he dicho, y y ahora solo me refiero a las universidades públicas, pero es general para todo el sistema social español, y es nosotros también, con esa idea de un sistema universitario donde todas las universidades diera igual el estudiante si estudiaba geografía en Valladolid o estudiaba geografía en Murcia, ese estudiante debería tener el profesor o profesora que tenía el nivel adecuado, los recursos y los medios oportunos. En esa apuesta había otro valor añadido muy importante, la igualdad de oportunidades. Esa se basa en que los precios sean asequibles para los ciudadanos y ciudadanas en el sistema de becas. Eso es lo que ha permitido llegar a ese volumen tan importante de estudiantes y que ya la Universidad Española no sea solo de las élites sociales. Pero para mantener eso se necesitan recursos.
En estos años, este año, hemos tenido ese récord histórico. Hemos tenido también un récord histórico del volumen de estudiantes matriculados en universidades privadas. En universidades privadas hay de muchas formas. La mayoría abrumadora son de caridad, pero los estudiantes matriculados en las universidades públicas se ha estancado la cifra desde hace un tiempo. Al final, estamos, por la falta de recursos y de prioridades, estamos haciendo que algunas universidades públicas de nuestro país sean universidades públicas para la élite joven e intelectual del país. Tenemos una universidad pública en este momento que la nota media de entrada en primer curso es de 12 casi. Nos debería llevar a la reflexión en términos de igualdad de oportunidades. Vuelvo a lo que antes les decía. En ese contexto y en estos contextos, en el contexto en que han mejorado la financiación y el año pasado y habríamos recuperado o estaríamos recuperando en términos reales los valores de hace unos años, las universidades cada vez la sociedad les demanda más funciones. A nosotros los profesores nos pide que cambiemos lo que explicamos para explicarlo de otra forma y para formar como necesita un mercado laboral que está en permanente transformación. A la universidad se le pide que investigue cada vez más. A la universidad se le pide que transfiera más, y eso va para todas. A la universidad, además, se le pide que atienda a un estudiantado joven que no nos hemos dado cuenta, pero se ha transformado radicalmente. Ya no es la misma gente joven que cuando nosotros, mira el rector, que creo que tenemos la misma edad más o menos, cuando entramos en la universidad. Si ahora el problema, perdonad, yo hablo muy claro, el problema es que tenemos muchos estudiantes que no están en las aulas. Perdonad, ¿es que no están en las aulas? No están ni en el bar. Por lo menos yo era de los que no iba a las aulas, ¿eh? Sacaba buenas notas de todas maneras. Estaba en el bar, me gustaba jugar a las cartas, lo digo abiertamente. Ahora ya he perdido traza, pero ganaba bastante. No están. Es que han cambiado su orden de prioridades. Es que han cambiado la forma de entender la enseñanza y nosotros tenemos rápidamente que reconstruir ese elemento. Sin perder un ápice de lo que yo denomino el esfuerzo democrático por aprobar. No por aprobar, sino por formarte. Y sin perder un ápice el rigor académico que los profesores y profesoras debemos hacer. Eso es algo que nos está pasando en este momento. Además, a las universidades se nos exige, y me parece bien, y yo lo comparto absolutamente, a todas, rendición de cuentas. A unas, a las públicas, porque utilizamos dinero de los ciudadanos y ciudadanas, y a las privadas, porque, como las públicas, están prestando un servicio que es de interés general, que es la educación superior. Y esa rendición de cuentas es una tensión con las otras que viven nuestras universidades, y esa se traslada a la gestión del día a día. Ahí tenemos desafíos importantes. Tenemos uno que debemos ganar de una vez por todas. Y ahora va de verdad, porque con el Real Decreto, ahora les diré alguna cuestión en cuanto a la información. Necesitamos tener una contabilidad analítica de una vez por todas las universidades. Todas. Necesitamos transparentar la información universitaria. El Real Decreto 905 de 2025, el famoso Real Decreto que modifica el Real Decreto de Creación de Universidades, tiene todo un apartado para que el sistema de información integral universitario tenga información de todas las universidades de nuestro país y las transparente. Creemos que es importante defender a ultranza esa confianza que tienen los ciudadanas y ciudadanos en nuestras universidades. Da igual que sean públicas que privadas. Ese es un bien preciado de la sociedad española. Y para eso necesitamos información de cuánto dinero tenemos, de cuántos recursos, de los rendimientos académicos, de qué tipología de profesores y profesoras y de personal tenemos, de qué instalaciones, de si hacemos bien las cosas. Como soy de los que consideran que globalmente las hacemos francamente bien, aunque haya elementos de corrección, creo que eso es un elemento importante.
Necesitamos también diversificar nuestras fuentes de financiación. Es cierto, pero también tenemos que modificar, y eso es responsabilidad del Estado, modificar leyes de contratación, porque los que de aquí tenéis la parte de responsabilidad de las oficinas que tienen que ver con la investigación, eso es un calvario en toda regla. Tenemos unas leyes de mecenazgo de las más modernas de Europa y en cambio no las sabemos utilizar porque tampoco en el mundo privado hay esa idea. Fijaros, en la financiación de las transferencias corrientes y de capital. Las corrientes son para pagar salarios, sabéis vosotros mejor que yo, para pagar salarios y para pagar luz, electricidad, Y las de capital es para edificios, mantenimiento y la investigación. La suma de las dos en España son 8.600 millones de euros. 8.600. Quito al Estado, sobre 1.200 y pico. Quito las comunidades autónomas, 8.200. La Unión Europea, 600 millones de euros. Quito las entidades locales, 35 millones de euros, que serían diputaciones o el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Sabéis cuánto aporta el mundo privado a esos casi 9.000 millones? 86 millones de euros. 86. Luego hay otra partida que está en, y no sé por qué, alguien no lo debió hacer muy bien, que es en el capítulo 1, que es en los precios públicos de ingresos. Hay una partida que es por la prestación de servicios, que ahí se incluye los proyectos que hacemos los profesores con una empresa. Ahora no me acuerdo de qué ámbito es el rector, pero si fuera arquitecto y hiciera un proyecto de arquitectura y cobrase a través de la universidad, se incluiría aquí. Pero fijaros que cuando se dice que la universidad tiene que avanzar en captar recursos privados, antes deberemos también cambiar la cultura de una parte de nuestro tejido productivo para que eso se produzca. Y si queremos que eso se produzca, tendrá que haber cambios significativos. Hay también otra tensión importante, y es que cada vez más se nos pide que internacionalicemos las universidades, pero especialmente, y he estado también en una universidad privada, cuando vas a pedir porque quieres hacer cosas, este es un ámbito que es poco prioritario. Es prioritario el conseguir estudiantes extranjeros, pero no es prioritario la movilidad del profesorado. Y ahí permitidme decirlo, y había dicho que no me quería enrollar. Internacionalizar nuestro tejido universitario no es solo tener más estudiantes extranjeros, es tener más titulaciones con otras universidades, más proyectos de investigación. Y para que eso pase, debemos poner recursos para que haya movilidad del profesorado, para que los técnicos vayan y vengan y para que haya proyectos conjuntos de titulación. Y esto es algo importante y creo que eso tiene que dar una vuelta a cómo gestionamos los recursos. Es evidente que sobre todo en las universidades públicas, cuando has pagado todo lo que tienes que pagar para mantener aquí la persiana no, las puertas históricas abiertas, pues no queda mucho margen, como sabe el rector. Pero también pasa en las universidades privadas. Creo que unos y otros debemos por lo menos asumir que para hacer frente a esos retos que tenemos, esto tiene que cambiar esa forma de gestionar los recursos públicos. ¿Qué hace el Gobierno de España en este sentido? Primero, para garantizar que todo nuestro tejido universitario, todo, mantiene esos niveles de calidad, aprobamos y ya está en vigor una modificación del Real Decreto de Creación de Universidades 2021, ahora ya Real Decreto 905-2025. No va contra nadie, sino va a favor de que todas las universidades, todos nuestros centros y en todas nuestras aulas, porque al final la vida real está en el aula, tengan los niveles de calidad que los ciudadanos y ciudadanas españoles se merecen y quieren.
también para corregir algo que no afectaba a las universidades privadas, pero sí a las universidades públicas, que era la precariedad de colectivos de profesores. La mayoría de los que sois gerentes no sois profesores de universidad, o algunos sí, no sé. Pero no olvidemos que teníamos profesores asociados haciendo 18 créditos y cobrando 600 euros al mes. Pues no puede ser. Y por eso impulsamos algo que está fuera de las competencias del Estado, que es pagar profesorado, porque eso está totalmente transferido a las comunidades autónomas, y aprobamos el programa María Goyi de incorporación de talento docente investigador el año pasado. Este año, que en realidad ha sido cuando casi todas las universidades habéis ido contratando a la gente, las universidades públicas, como sabéis, eso supone que sí, las comunidades autónomas que tienen hasta 2 años más para cumplir despliegan todo lo dicho. Incorporamos 5.600 profesores ayudantes doctores a nuestras universidades. Ayer y hoy hemos enviado ya las adendas con el dinero que toca a cada universidad. Eso está calculado con los datos que nos habéis suministrado las universidades, fundamentalmente, y estimando, porque era imposible ya la estimación, os voy a decir que lo hice yo y me volví loco, estimando que a 1 de junio todo el mundo estaba contratado. Por tanto, en el coste, que siempre es el coste que se pactó en su momento, y ese coste es invariable para el Estado, toda la estimación incluye que a 1 de junio hasta 31 de diciembre todo el mundo cobraba, evidentemente tenéis que pagar el 100%, sino que el gasto era las plazas que tocaban a Valladolid, multiplicada por el coste unitario, todo el mundo debía cobrar. Es decir, que a las universidades públicas en el fondo estamos transfiriendo, ya sé, más recursos, pero era la única manera, porque no todos los concursos salían al mismo tiempo, no todas las plazas, hay plazas que han quedado desiertas, se tienen que volver a constituir. Yo sí os pido el dinero que sobre sigue en manos de la comunidad autónoma o vuestra, y será un remanente que restaremos el año que viene, porque no queremos dejar de que se pierda ni un solo euro. El 21 de octubre pactamos con las comunidades autónomas por unanimidad una modificación del acuerdo del año pasado para ampliar a 31 de octubre los contratos en general y hasta 31 de diciembre si quedaba alguna plaza vacante o etcétera. Este ha sido un proceso, no sé, por ejemplo, en Castilla y León, cómo se ha vivido, pero hay territorios donde gente que ganaba una plaza al mes renunciaba porque había presentado en otra comunidad autónoma más cerca de su casa, o se había presentado y había ganado. Esto parece medicina, ¿no? Que sabéis que la gente se mueve y va. Debemos dar espacio para que podáis hacerlo hasta 31 de diciembre. Y la idea es que se va a firmar electrónicamente. Una vez que esté firmado electrónicamente, nosotros hemos enviado un borrador que tenéis que decirnos ok, o si hay algún error, alguna cuestión. Nosotros eso con la firma pasa por intervención y lo transferiremos inmediatamente. Nuestro actor intermediario es la comunidad autónoma, por eso lo que os pedimos es celeridad. No lo hemos podido hacer hasta ahora porque al tener los presupuestos prorrogados hemos tenido que pedir una elevación del techo de gasto, etcétera, etcétera, para poner ese conjunto de recursos. El año que viene esto debería ser entonces súper fácil. Todo el mundo tiene las plazas contratadas, ya sabemos el valor unitario, A por B da C, y transferiremos a todo el mundo lo que toque. Esta es un poco la idea. Va a haber otras cuestiones que los gerentes en términos, o gerenta, no sé cómo femenino ahora me he pasado, los y las gerentes tendréis que lidiar el año que viene, que es términos de recursos humanos. Tenemos un Real Decreto que estamos acordando con CRUE, que es despliegue de la Ley Orgánica de Universidades, que es el Real Decreto de especialidades de conocimiento y ámbitos del conocimiento. A vosotros y vosotras como gerente en principio nos debería preocupar, a los profes
a los profes sí, y a los rectores. Pero hay un ámbito que sí que os va a preocupar, en el ámbito de recursos humanos. ¿Por qué? Porque por mandato de la ley orgánica, yo no estaba, pero la hizo mi gobierno, así que la asumo. Se crean los ámbitos del conocimiento como el espacio donde deben ubicarse todos los puestos de trabajo del profesorado, de todo el profesorado. Esto es en las universidades públicas. Eso hay que crearlo. Hay que situar al profesorado. Las especialidades de conocimiento son las áreas de conocimiento que nos autoidentificamos todos. Yo soy de análisis geográfico regional, no sé, química, que ahora química hemos ampliado unas cuantas las especialidades. Ahí hay una labor de aquilatación que va a ser un poquito compleja, es un mandato legal de una ley orgánica. En el último borrador que enviamos esta semana de negociación se ha aquilatado para que las universidades puedan respirar y que esto no suponga un drama histórico que nos estemos pegando por los pasillos. No vosotros y vosotras, sino este lado de la mesa, los académicos. Pero sí que os va a afectar porque es mandato de una ley orgánica el que situemos. Yo voy a cerrar el micro. Pero éramos plazas, yo soy una plaza, luchábamos por la plaza. Luego los gerentes podíais decirlo, pero nunca lo había dicho. Pero viene la ley orgánica, lo tenemos que organizar. Es verdad que era raro que no lo fuéramos, pero lo vamos a hacer con suficiente flexibilidad y respetando la autonomía universitaria para que no sea un drama. ¿Vale? Esto entre otras cosas. También en el despliegue del Real Decreto de Creación de Universidades nuevo se va a pedir más información. Pronto llevaremos a una conferencia y a un consejo de universidades un detalle de la información estadística que vamos a pedir y eso afecta a todas las universidades, tanto públicas como privadas. Y los tiempos que daremos para que se puedan aquilatar y trabajar en estas cuestiones. Son algunas de las cosas que son deberes, pero también tenemos nosotros deberes. Debemos construir un edificio, especialmente en las universidades públicas, pero en todas las universidades, desde el punto de vista de la administración pública, muy diferente al que hemos construido hasta ahora. Como decía al principio de mi intervención y acabo, he estado en todos los lugares posibles menos gerente. Bueno, y rector tampoco. Y no lo voy a ser. A estas alturas ya me he hecho mayor. Pero todo el edificio universitario en España se basa en la desconfianza. La administración desconfía de los rectores, de las comunidades autónomas de los rectores y rectoras, los rectores en cadena. Esto no puede ser. Debemos deconstruir y reconstruir el edificio en la confianza. Y esto lo digo tanto para las universidades públicas como las privadas. El conocimiento que yo puedo tener, pero que tiene la administración del conjunto de nuestro sistema universitario, ya es amplio, debe ser mayor, pero debe basarse en la confianza. Y cuando alguien no cumpla, sea, no digo la esquina a nadie, ¿no? Porque no sé qué universidad está en el fondo, o los que estáis aquí delante, debemos tener instrumentos para hacer que se cumpla. Pero no debemos construir todo pensando en que no se está cumpliendo masivamente. Y esto lo digo también en términos de gestión económica y del personal, y de los grandes proyectos y de los pequeños proyectos que tienen las universidades. Esta es una de los mandatos que tengo de mi ministra y es una de las cuestiones que va a haber cambios legales más grandes y más pequeños en ese sentido, también en el edificio de las agencias de calidad y en otras cuestiones. ¿Por qué? Porque no podemos estar desconfiando permanentemente. Yo he vivido, como vosotros, la gestión de recursos europeos. Todo está montado en un edificio en la desconfianza. Es importante volver a dar
la confianza que se merecen nuestras universidades. Porque, entre otras cosas, con pocos medios o con menos medios de los que uno hubiera pensado estando en una universidad privada, hemos sido capaces de conseguir el éxito histórico de que los ciudadanos y ciudadanas sigan confiando en nosotros, como ese ascensor social, como ese elemento de integrarse con dignidad en la vida pública, tanto en la vida laboral como en la vida social. Dado que eso es así, el edificio de nuestra relación como administración pública, por lo menos la del Estado, pero yo creo que el de todas las comunidades autónomas y las comunidades autónomas con las universidades, debe virar hacia la confianza. Y luego, si alguien no cumple, actuar. Pero no todo construirse desde la desconfianza. Gracias. Muchas gracias, secretario general. Si tenemos algún breve espacio para alguna pregunta que se quiera propiciar desde la audiencia, si alguien quiere, aprovechando que tenemos al secretario general de universidades, hacer alguna pregunta. Sí, Miguel Ángel. Muy buenas. Hola, muy buenas. Quiero agradecer al señor secretario general por el contexto en el que también nos ha situado, en un contexto, nosotros estamos siempre metidos en el día a día, en los problemas, y nos ha situado en una universidad que realmente funciona, que es buena, que es eficiente, y a veces con nuestros problemas no llegamos a darnos cuenta también de en qué contexto también nos situamos, y también por la confianza, que es algo que nos hace mucha falta en las relaciones interadministrativas, y que ojalá, desde luego, desde la universidad vamos a colaborar a que eso sea así. Nos interesa muchísimo a las universidades la confianza de nuestras administraciones, comunidades autónomas y Estado. Y quería hacer una pregunta que igual no, también nuestro rector iba a hacerle, no sé si, pero por si acaso le quiero hacer, que es sobre las María Goiri. Y sobre el problema que nos ha preocupado mucho. Ya nos han dicho nuestros vicerrectores de profesorado que estaba en vía de solución, la situación de cómo quedan las subvenciones si la plaza de ayudante doctor se estabiliza. Ya sabemos que en muchas comunidades autónomas hay convenios colectivos que en determinadas circunstancias el ayudante doctor, cumplir unos ciertos requisitos, se estabilizará antes de tiempo, antes de cumplir los 6 años, y eso no implicaría una pérdida importante para la universidad si se perdiera la subvención por el hecho de mejorar la estabilización. Y esa era la pregunta. Gracias. Desde la Universidad de Granada, ¿verdad? Estudiantes. Miguel Ángel. A ver, voy a decirlo, aunque hay universidades privadas y esto no les afecta al programa, lo voy a decir para que quede claro de una vez. Es que ya lo he dicho muchas veces. El viernes o el jueves estuve con los vicerrectores de profesorado. A ver, si teníamos un problema y hemos buscado una solución, que aunque no era competencia nuestra, nos lo creemos, forzamos a todo el mundo a llevarla, no es para intentar ahorrar dinero. Por lo tanto, y tal y como aparece en el acuerdo que firmó y se acordó por unanimidad, pese al que le pese, en el 19 de junio del año pasado, si alguien, vamos a poner el rector, Antonio, se rejuvenece un poco, un poquito, venga, y gana una plaza de ayudante doctor en Valladolid, y a los 3 años o a los 2 años, vamos a poner a los 2 años, oye, sabéis que es verdad, en los tiempos de plomo hemos acumulado gente joven con unos currículum espectaculares. Es que ha habido gente que se ha presentado ayudante doctor acreditado a catedrático o a catedrática en algunas universidades. Es que esa es la verdad. Entonces, llega a los 2 años y dice, llama a la puerta del vicerrector o la vicerrectora, no de los gerentes, los profes no nos relacionamos habitualmente con los gerentes, vamos y dice, yo quiero que saquéis mi plaza. Y si hay la posibilidad, en el acuerdo pone que la comunidad autónoma se responsabiliza de la estabilización. El acuerdo de nosotros, del Ministerio, es pagar 6 años de esa plaza. No es la persona, porque esa persona puede ir a una plaza de estabilización y perderla.
Es un concurso público abierto. Es en el juego que nos damos. Rector, tú y yo presentamos una oposición y podíamos haberla perdido. Y vosotros, ¿no? En los 4 años que restan, nosotros seguiremos pagando a la Universidad de Valladolid la plaza que ocupaba Antonio. ¿Me seguís? Ese contrato podría durar hasta 6. Los 2 años siguientes, pues los tendría que pagar la comunidad autónoma o la universidad. Y esto va a ser permanentemente así. Es decir, para nosotros, para el Estado, al final para los ciudadanos, esto es dinero de los ciudadanos. El programa María Goy en estos 6 años son más de 900 millones de euros. Que teniendo los presupuestos prorrogados, y tengo la impresión que van a seguirlo tal vez, es un gran esfuerzo. Pero que quede clarísimo, el dinero ha llegado para quedarse. Es importante. Y permitidme decir aquí algo que es fundamental. Es que tenemos un sistema, iba a decir que es un país un poco raro. El rector lo sabe bien. ¿Sabéis que no hay ni una sola ley que diga cuál es la carrera profesional del profesor universitario? No hay ninguna. En ninguna dice cómo entramos, cómo nos consolidamos y cómo progresamos. La ley orgánica dice las figuras, pero no dice que haya una... Eso estoy en una negociación del anteproyecto de ley del Estatuto del PDI. Eso no está articulado. Pero con el María Goiri, lo que hemos hecho, de facto, es establecer la carrera profesional del profesorado universitario en España. Se entra con ayudante doctor, se estabiliza con titular de universidad o la figura equivalente del personal permanente laboral, y el reconocimiento final es el de catedrático o catedrática. Y luego puede haber incorporaciones de gente de investigación importantes. Si esa es nuestra creencia, que sería muy parecida a los países europeos más avanzados, hemos de proteger la figura del profesor ayudante doctor. Por eso en la LOSU se estableció un tope de dedicación académica para que pudiera desarrollar su actividad investigadora. Perdona que me haya extendido, pero es que el contexto es importante a veces. Más preguntas. ¿Alguna intervención más? No, bueno, yo únicamente un comentario. Agradezco muchísimo la exposición que has hecho, secretario general. Comentario que a veces no nos acompasamos bien, porque estamos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, estamos reformando los estatutos. Nosotros en 2 semanas vamos a tener el debate de enmiendas para finalmente votar el proyecto, pero hay algunas cosas que quedan un poco indefinidas. Por ejemplo, ámbitos y especialidades, no está todavía el decreto final, y hemos tenido que navegar un poquito para no pillarnos los dedos y hacer una modificación de estatutos que al final pueda ser contradictoria. Entonces, a veces se nos complica un poco la vida porque no acompasamos unos procesos con otros y aparecen dificultades. Es un comentario simple. No, pero tienes toda la razón. Hablaba antes del espacio de Bolonia. Los que sois más viejos del lugar, con todo el cariño del mundo, como yo, sabemos que comenzamos antes los másteres que los grados. El país es así. Y aprobamos una ley orgánica después de haber aprobado reales decretos que en realidad desplegaban la ley orgánica. Es cierto. El Real Decreto de Especialidades del Conocimiento y Ámbitos, por eso la idea es establecer un consenso amplísimo con CRUE para que sea muy fácil y rápido de aprobar. Mi intención es si pudiera estar aprobado en enero y febrero. Pero en todo caso, ese es un tiempo que se me escapa de los procedimientos, no que se me escapa, que no lo puedo controlar, pero sí el sentido y la explicación están ahí, porque incluso en el Real Decreto aparece una definición de puesto de trabajo para el profesorado, ¿vale? Porque es importante esa definición, porque va a permitir a las universidades vivir este proceso con tranquilidad. Muy bien, muchas gracias. Pues si no hay más intervenciones, le agradecemos de nuevo al secretario general su intervención y vamos a invitar a Miguel Ángel Guardia para, en representación de nuestra presidenta, que no ha podido estar aquí con nosotros para la clausura, pues vamos a proceder a
a la clausura, si os parece bien. Yo muy brevemente voy a intervenir en primer lugar, luego le daré la palabra a Miguel Ángel. Muy brevemente, pues 2 mensajes muy sencillos. Primero, agradeceros vuestra participación y haber hecho el esfuerzo de venir a Valladolid para participar en estas jornadas de CRUE Gerencias. Os estamos muy agradecidos de que hayáis venido a la Universidad de Valladolid para este evento. Y hechos estos agradecimientos, pues deseo que se haya celebrado todo a satisfacción vuestra. Si no, pues ha sido culpa nuestra, pero espero que las jornadas hayan sido satisfactorias. El gerente nos ha fallado con la climatología, no la ha encargado adecuadamente, pero no es habitual que llueva en Valladolid demasiado, pues llevamos 2 o 3 días que solemos tener un poquito más de frío, pero no lluvia. Espero en todo caso que, bueno, él lo ha hecho con todo el cariño, él y su equipo. Tenemos aquí a Ana y todo el equipo de gerencia, pues que han estado, y de la fundación, pues que han estado trabajando para que todo se desarrollase de la mejor manera posible. Esperemos haber estado a la altura, lo hemos hecho con todo el cariño y espero que pues hayamos estado a la altura. Os deseo simplemente ya que las jornadas hayan sido satisfactorias y un buen regreso a casa. Así que muchísimas gracias por vuestra participación en estas jornadas. Gracias. Y ahora Miguel Ángel Guardia, pues en representación de nuestra presidenta Amparo Navarro, rectora magnífica de la Universidad de Alicante. Yo voy a ser muy breve porque hay muchas personas que tienen que coger el tren, algunos ya han tenido que salir. Hoy es viernes y la frecuencia de trenes, algunos los ha obligado a salir. Agradecer, nos toca como red agradecer a la Universidad de Valladolid en su conjunto, pero hay que personificar en gracias rector, porque pocas veces un rector ha hecho una agenda tan intensa con la red, o sea que eso demuestra el interés y el cariño que ha tenido, y al gerente, a Mariano, por todo lo que ha trabajado, y a todo su equipo, en plan castellano, en plan cariñoso, pero serio, y ha hecho que todo funcione como un reloj, y que haya posible pues la esencia de que no solamente nos reunimos los gerentes y las gerentes, sino también los equipos de gerencia. Y eso es muy importante porque se hace mucha red. O sea, todos nuestros vicegerentes, los míos concretamente, han venido diciendo, pues mira, hemos sacado ya, tengo un acuerdo con tal universidad para hacer una compra conjunta. Otros días me he enterado de, o sea, toda esa red que se teje en la comida, en los pasillos, es tan importante como el programa, que ha sido fantástico, que también ha sido un programa súper interesante, pero que lo que nos hace venir continuamente y tiene sentido es que nos sigamos viendo, compartiendo y haciendo que esa confianza que decía el secretario general, que es la base de las relaciones interadministrativas, también la base de la relación entre las universidades, porque las universidades no estamos para competir, estamos para colaborar, y en estos sitios donde realmente se tejen esas colaboraciones, donde todos ganamos y no competimos unos con otros. O sea que de verdad que habéis puesto el listón alto, como ya venía siendo, alto para los siguientes, porque tienen que mantenerlo, y a todos los que estáis aquí todavía a esta hora, pues que no se pierda ese espíritu que tenemos de compartir experiencias, de compartir problemas, y sobre todo compartir soluciones, que es lo que ya tenemos que hacer todos, y que nunca se decaiga este espíritu de la red de gerencias, que pese a todos los problemas, también nos ha puesto el secretario general el contexto de que tenemos muchos problemas, pero tenemos una universidad estupenda, y la responsabilidad de mantener ese nivel, que por muy mal que lo hagamos, las universidades van a mantenerse. Lo estamos haciendo bien, y lo vamos a seguir haciendo bien, pero tenemos que seguir colaborando, que es la base. Así que muchas gracias, y esperemos que en las próximas podáis disfrutarlo vosotros como ya como simplemente como asistentes, sin tener todo esfuerzo. De verdad que lo agradecemos muchísimo. Así que muchas gracias por todo.
Bueno, y cómo no, finalmente le damos la oportunidad al secretario general pues de despediros a todos vosotros. Nada, yo esto de llegar al último y hablar y decir que me parece muy bien lo que hayáis discutido, estoy convencido, pero simplemente agradeceros también el esfuerzo porque los que hemos estado al frente de universidades sabemos que hay una parte que muchas veces no se ve, que es que todo estén funcionando cada día. Y vale la pena también reivindicar ese esfuerzo personal de muchos y muchas de vosotros, de vuestros equipos, de las unidades de gestión, de esas que tienen que aguantar a los estudiantes cuando vienen las matrículas, ahora que por cierto van con papá y mamá también a matricularse, que esto ya me deprime. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que hace que esto funcione y que muchas veces hablamos de titulaciones, de grandes investigaciones, que es importante, pero nos olvidamos de los centenares, miles de compañeros y compañeras que trabajan y que hacen que esto funcione. Y en la parte que os toca, pues os lo agradezco como Gobierno de España y os pido que les trasladéis nuestra máxima enhorabuena por todo el trabajo excelente que hacen cada día. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Se clausuran las jornadas y para los que podáis, que tengáis el tren un poquito más tarde, el desplazamiento un poquito más tarde, pues podemos seguir compartiendo en torno a un pequeño cóctel ahora mismo en los pasillos. Gracias.